Bien, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Les invito a leer sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20. Cuando lo tenga, les pido que se ponga de pie, por favor. Mateo, capítulo 20, y vamos a leer del 20 al 28, ¿sí? Ahí vamos a tener base el día de hoy. Mateo 20, del 20 al 28. Voy a dar lectura y ustedes me siguen, por favor, con la misma. Dice la palabra del Señor, Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con el que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta semana, Señor, que transcurrió de actividades, y hoy te damos gracias también por tu palabra, y te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y que nos seas hablando por medio de tu Espíritu Santo y por medio de esta predicación. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos, muchas gracias. Y yo quiero iniciar esta reflexión, este sermón, con una pregunta para ustedes. Y escuchen bien la pregunta. ¿Los gobernantes de las naciones son siervos o amos? ¿Quiénes nos gobiernan? El presidente, los asambleístas, los ministros, los alcaldes, ¿son siervos o son amos? Esa es una buena pregunta para hacernos, porque la próxima semana vienen las elecciones, ¿verdad? Es una buena pregunta para hacernos. Mis hermanos, los políticos dicen que nosotros, el pueblo, somos ¿qué cosa? Sus mandantes, ¿verdad? Eso dicen ellos, en la teoría. Sin embargo, en la práctica yo creo que es muy distinto. Los gobernantes gozan de grandes privilegios que no los tendrían sin dicho cargo público. En el reino de los cielos, como lo veremos por la Escritura, la forma de gobierno es muy distinta. La grandeza no se obtiene por medio de la fuerza y el sometimiento del más débil, sino sirviéndole. Hoy contestaremos justamente esa pregunta: ¿qué debe buscar el verdadero siervo del reino de Dios? Y vamos a hacer 3 pequeñas divisiones. La primera, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué no debe buscar el siervo del reino? Mi hermano, ¿qué no debe buscar el siervo del reino? Y le pido que me acompañe a Mateo 20, que teníamos de base, y vamos a tener los primeros versículos a analizarlos. Del 20 al 24 vamos a analizarlo. Justamente en el pasaje que dimos lectura encontramos una escena particular. Los discípulos se encuentran en búsqueda de protagonismo en el grupo. El resto, cuando se enteran, quizás por murmullos de lo sucedido, se molestan con ellos, fraccionando de cierta manera el grupo que ellos conforman. Mis hermanos, el siervo no debe buscar
protagonismo. El verdadero siervo del reino de Dios no debe buscar protagonismo. Al inicio de la cena que Mateo narra, dice que ¿quién se acercó a Jesús? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Zebedeo? Por Marcos 10:35 entendemos que son Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, en quien Jesús en Marcos 3 los apellida con un nombre bastante interesante. Los apellida como Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Los hijos del trueno. Y el nombre es bastante significativo para ellos. Estos eran de un espíritu confrontativo e impulsivo. Recordamos, por ejemplo, el evento cuando al pasar por una aldea de Samaria, camino a Jerusalén, ellos le sugirieron al Señor que mande fuego del cielo, como Elías lo hizo. ¿Para qué? Para consumir esa pequeña aldea de Samaria. Estos dos, Santiago y Juan, le habían sugerido a Jesús que envíe fuego del cielo para acabar con esa pequeña aldea de Samaria. Pero, ¿cuál fue la razón? La razón fue bastante simple y insignificante a mi parecer. Los samaritanos no recibieron a los mensajeros que el Señor había mandado para realizar preparativos para entrar justamente en Samaria. Por esa pequeña razón, ellos querían eliminar a esos samaritanos. Por su actitud, justamente, ellos fueron reprendidos por el Maestro. De los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, como ustedes también lo podrán encontrar, podemos ver su carácter impulsivo. Esa impulsividad hace que no tomen buenas decisiones y digan lo primero que piensan, como sugerir esa idea desproporcionada de consumir una ciudad entera, no entendiendo de esa manera su misión, la cual era salvar a los hombres y no condenarles. Mateo dice que se le acercaron con su madre, quien le pide al Señor: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, como dice el verso 21. La petición de la madre de Santiago y Juan es una de esas peticiones que habla del corazón grande de una madre, ¿verdad? Que muchas veces pide hasta de más, por si acaso. La madre de los hijos de Zebedeo es Salomé. ¿Quién era Salomé? Es una de las 3 mujeres que presenciaron la crucifixión y que fueron a la tumba en la mañana de la resurrección. Salomé es la hermana de María, la madre de Jesús, según lo vemos en Juan 19:25. Por lo tanto, Santiago y Juan eran primos de Jesús. Es probablemente también Salomé una de las mujeres que Lucas menciona que ayudaban económicamente al ministerio del Señor. Ahora, entendamos un poco más la magnitud del requerimiento y el contexto en que se lo pide. Poco antes de esta petición de la madre de Santiago y de Juan, poco antes el Señor les había manifestado a ellos que en su reino, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, según Mateo 19:27. Ellos se iban a sentar en el reino junto a Jesús en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, mis hermanos, pensemos como los israelitas de ese tiempo. Quitémonos los lentes de un guayaquileño amante del encebollado. Yo no me los quito porque si no, no los veo. Pero quítese los lentes y póngase los lentes de un israelita de ese tiempo. En su mente, ellos tenían un reino mesiánico literal, físico, y esa idea estaba muy arraigada en su mente. Ellos no habían considerado el espacio del tiempo posterior a la cruz para la formación de la iglesia antes de ese reino milenial mesiánico del Señor. Su convicción de que tenían al Mesías como maestro y de su próxima entrada triunfal a Jerusalén y el anuncio de que ellos serían jueces alentó el deseo de algunos de ellos por obtener una posición más cercana al rey, es decir, una posición más cercana de mayor honor y grandeza. Sin embargo, los anuncios que hace el Maestro sobre su pasión y muerte no cesaban para ellos y eran mucho más frecuentes.
Es sorprendente que el maestro, por un lado, les estaba anunciando la mayor manifestación de humildad y de sacrificio, y por otro lado, ellos estaban viendo o buscando privilegios de un reino que todavía no habían entendido. Cristo les hablaba de humildad, de servicio y de sacrificio, y ellos pensaban en honores y gloria propia. No estaban pidiendo un puesto para servir, sino una posición para ser admirados. La madre de Santiago y de Juan, Salomé, siendo la hermana de María, la madre del Señor, tendría, según el pensamiento de ellos, una posición privilegiada debido a su parentesco. Este les sería favorable para llegar hacia Jesús con cualquier tipo de petición, agregando que también, como lo mencionaba, era una de las mujeres que sostenía económicamente el ministerio del Señor. Un comentarista llamado Francisco La Cueva dice acerca de Salomé lo siguiente, escuchen: Salomé mostró con esto la debilidad de su carácter al convertirse en instrumento de la ambición de sus hijos, porque las personas que son rectas y prudentes no se avienen a intervenir en causas de dudosa honestidad. Repito, las personas que son rectas y prudentes no se avienen a intervenir en causas de dudosa honestidad. Y mis hermanos, es claro que Salomé pecó también de egoísmo al buscar posiciones de honor para sus hijos, descartando y haciendo de menos quizá el sacrificio de los otros 10, quienes también habían dejado absolutamente todo para seguir a Jesús. La posición de Salomé nos deja una gran lección, y una gran lección para quienes son padres. Mis hermanos, sin duda, los padres deben interceder por sus hijos delante de Dios. Y un ejemplo magnífico de esto es Job, ¿verdad? Usted recuerda la historia de Job y cómo Job todos los días intercedía por sus hijos si es que ellos hubieran pecado. La intercesión, mis hermanos, también por nuestros otros hermanos es necesaria y es bíblica. Salomé, sin embargo, intervino para poder obtener posiciones de honor y de gloria para sus hijos, en lugar de pedir quizá algo mejor, como sabiduría o mayor fe para el ministerio que ellos estaban empezando. Nuestra posición nunca debe ser un galardón temporal que eleve nuestro rango superior o nuestra dignidad cristiana, sino debemos de buscar el objetivo que era propio del Señor. ¿Cuál era? El servir a otros y darse a los demás. Por lo tanto, una vez más les repito, el siervo del reino no debe buscar nunca el protagonismo. Siguiente versículo. La reacción del Señor sobre la petición de la madre de 12 de sus discípulos no es direccionada a ellas. Usted lo puede revisar. Vamos a ver. Versículo 22 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Hasta ahí. ¿Usted qué puede notar en esa frase? ¿Hacia quién va dirigida la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no va direccionada hacia la madre de ellos, quien realiza la petición, sino a los autores intelectuales de la misma, Santiago y Juan. El Señor, que conoce el corazón de los hombres, sabe de dónde viene la petición y les responde directamente a estos hermanos: no saben lo que piden. A esto se le agrega una pregunta muy significante, muy importante. El maestro les pregunta que si pueden beber con el vaso con el que él ha de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con el que él es bautizado. Pero mis hermanos, la respuesta del Señor no es una respuesta recriminatoria o juzgadora. No es una respuesta dura hacia ellos, sino una respuesta revestida de gracia, de paciencia y de amor. Y se los voy a hacer notar. La pregunta que les hace Jesús es un recordatorio de la advertencia que les hizo hace poco, del sufrimiento que debía de pasar para salvar a la humanidad, que el camino a la gloria vendría cargado con un gran sufrimiento. Sin embargo, la ambición de ellos no les permitía entender que la gloria de aquel reino sería marcado por el sufrimiento de su maestro.
Ellos estaban cegados a las realidades espirituales del reino, pensando en su gloria personal en base a puestos de privilegio. Y la pregunta que les hace el Señor la podemos entender mejor en otra traducción, quizá. En la versión de lenguaje actual, la pregunta la traducen de la siguiente manera: ¿están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Esa es la traducción del lenguaje actual. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Mis hermanos, sin embargo, en el versículo 22, lo que me parece también muy llamativo es la respuesta de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Podemos. Es sorprendente la rapidez y la seguridad con la que ellos responden una pregunta tan difícil e impactante. Ellos respondieron como eran ellos, como un trueno. Respondieron rápidamente, respondieron impulsivamente, con la idea de la posible gloria inmediata, pero sin ver el camino largo de la cruz por la cual Cristo debía ser glorificado mediante el sufrimiento y la humillación para la salvación nuestra. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir? ¿O el cristianismo o el evangelio es un camino cómodo, es un camino decorado con rosas y suave como el algodón? El verdadero creyente, mi hermano, no tiene el camino fácil, porque el creyente necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Maestro. Según lo vemos a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, de Pablo y de otros autores, el sufrimiento es una constante en la vida del creyente. Mis hermanos, el sufrimiento no es la excepción. Y le pido que anote, le voy a dar algunos versículos. Segunda de Corintios 1:5, dice Pablo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios 4:10, dice Pablo: siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Filipenses 3:10, dice Pablo también: al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Colosenses 1:24, dice Pablo también: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Pedro dice en 1 de Pedro 4:13: sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Es decir, mis hermanos, la vida cristiana no es un camino sin sufrimiento. Somos advertidos. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? En el mundo tendremos aflicción. Y mis hermanos, debemos estar conscientes del sufrimiento que vamos a llevar, pero también debemos estar conscientes de que tenemos junto a nosotros al Espíritu de Dios que nos consuela y que nos dice qué cosa: confíen, porque yo he vencido al mundo. A pesar de que tendremos aflicción, tenemos en nosotros el Espíritu de Dios que nos consuela y nos dice: confíen, porque yo he vencido al mundo. Los elementos que nombra el Señor, el bautismo y la copa o el vaso, son elementos muy representantes y poderosos sobre el camino que debía transitar aún el Señor. El vaso es la copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre Cristo para el perdón de nuestros pecados. Nuestro pecado, mis hermanos, le fue imputado, es decir, que Él pagó lo que a nosotros nos correspondía para hacernos libres. El Señor o el bautismo representa, como dice otro comentarista, Samuel Pérez Millos, el corriente de las aguas de la ira de Dios a causa del pecado que le llevaría a la muerte en toda la dimensión de la palabra. Eso era el bautismo. En ambas figuras, mis hermanos, se muestra sacrificio, entrega total, humildad y amor. Y esas son características propias del siervo del reino de Dios.
La respuesta de ellos, sin embargo, solo demuestra desconexión por la causa de Cristo y su necesidad de un protagonismo innecesario. Los hijos del trueno contestaron tan enérgicos como cuando realizaron aquella imprudente sugerencia de consumir con fuego aquella aldea. Sin embargo, lo vemos en la historia, ellos gustarían también, como dice el Señor, la misma copa y el mismo bautismo, por medio de sus padecimientos, los cuales también tuvieron que sufrir Santiago y Juan. Pero en ese momento ellos no entendían el panorama completo para realizar aquella afirmación, y mucho menos de la manera en la que lo hicieron. Una vez más, la respuesta del maestro no fue agresiva o de regaño, sino paciente, amable y de instrucción. El Señor les responde, versículo 23, y les dijo: a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con el que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mis hermanos, revisemos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Santiago y Juan y los otros discípulos, mis hermanos, no soportaron los más críticos momentos del ministerio del Señor. Recuerden, cuando el Señor fue tomado por la guardia del templo, ¿qué ellos hicieron? Salieron corriendo, ¿verdad? Salieron corriendo. Incluso Pedro, que quizás se acercó un poco más, estuvo desde la ventana nomás viendo, sin embargo también le negaría, incluso con maldición. Estos incluso vacilaron en la resurrección y su ascensión, pero estos fueron revestidos por el Espíritu Santo. Ellos fueron revestidos con poder que permitió que en ellos se forme el carácter y tuvieran también el poder del Señor. Según Hechos 1:8, mis hermanos, ese poder por medio del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles en ese momento es el mismo poder que tenemos nosotros hoy. Amén. El valor de las palabras de su maestro tendría mucho más sentido en ese entonces, luego de la resurrección y la muerte del Señor, pues ellos en carne propia padecerían a causa del nombre de Jesús. Santiago, mis hermanos, sería el primer apóstol muerto. Sería el primer apóstol muerto de la iglesia, siendo condenado por Herodes Agripa, muriendo por espada, según Hechos 12:2. Mientras tanto, el apóstol Juan, aunque no fue muerto de forma violenta, también padeció sufrimientos a causa del nombre y la predicación. En Hechos 4:3 vemos que él es encarcelado por el Sanedrín junto con Pedro. En Hechos 5 se mantiene la persecución y él es castigado con varas, también junto con Pedro. Finalmente el apóstol Juan muere desterrado en la isla de Patmos, donde los romanos enviaban a delincuentes peligrosos, y es allí en esa isla de Patmos donde él tendría la visión por la cual escribe el Apocalipsis. Por último, mis hermanos, la explicación que da Jesús respecto a la designación de los lugares en el reino manifiesta el claro propósito de Jesús en su encarnación. ¿Cuál era el propósito de Jesús en su encarnación? Era servir como el Cordero perfecto de la expiación del pecado de toda la humanidad para siempre. Su misión, mi hermano, era sufrir y morir por los pecados del hombre, y esa es la obra perfecta de redención por la cual el Señor se encarnó. La designación de lugares y la heredad ya estaba encargada, ya estaba hecha por el Padre desde antes de la fundación del mundo, según vemos en Mateo 25. Por lo tanto, mi hermano, el siervo no debe buscar protagonismo, no busca por palancas o por influencias estar en tronos de honor, sino que con humildad está dispuesto a entregar todo lo que tiene para el servicio de los demás. Solo cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos pudieron entender eso y unirse a los padecimientos de Jesús. Versículo 24. Veamos la reacción de los otros discípulos. 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los dos hermanos. La reacción, mis hermanos, de esos discípulos de los otros 10 nos hace
ver otros aspectos que los siervos del reino de Dios no deben de buscar o tener. Un siervo del reino no debe buscar beneficios propios por sobre los demás. No debe ser envidioso, orgulloso, rencoroso ni egoísta. La reacción de los otros discípulos al enterarse de la situación es enojo. Y no es porque ellos hayan sido más piadosos que Santiago y que Juan. La reacción de enfado no tiene nada que ver con una mejor comprensión de las cosas del reino, sino con la ambición propia de cada uno de ellos por el querer ocupar también los lugares de privilegio y de honor en la manifestación del reino prometido. Lastimosamente, mis hermanos, en ocasiones, la persona que condena a otro en ese acto pretende justificar el pecado propio. Lo vemos, ustedes recordarán, el ejemplo de David. ¿Qué hace David cuando Natán viene a confrontarlo cuando tiene este pecado con Betsabé? ¿Qué hace David cuando Natán le cuenta la historia de este hombre rico que roba la pequeña oveja de ese hombre pobre? ¿Qué le dijo David? Ese hombre es digno de muerte. Eso dijo David. ¿Qué le dijo Natán? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Muchas veces quien señala, mi hermano, no ve su estado de pecado y justifica, o trata de justificar con ese señalamiento su propio pecado. David no veía su propio estado de pecado porque había caído por el atroz acto cometido con la mujer de Urías y con Urías mismo. Ellos y los otros discípulos se encontraban en pecado también, buscando gloria y honor de los lugares prometidos de un reino que no entendían tampoco. Ellos señalaban a esos dos hermanos, pero no eran capaces de sincerarse y ver su propio estado de envidia, de orgullo y de egoísmo que tenían fruto de la ambición de gloria personal. La ambición hace mucho daño, mis hermanos, en los ministerios, en los equipos de trabajo y en los siervos de forma general. Cuando el siervo toma el trabajo en la obra como una catapulta de enriquecimiento personal, deja irremediablemente el verdadero sentido del servicio, que es la edificación del cuerpo de Dios, de gloria al Señor, y lo dejan por deseos egoístas de gloria propia pasajera que dañan el cuerpo de Cristo. Tengamos, mis hermanos, mucho cuidado con la ambición en el ministerio, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Por favor. Ahí estamos. ¿Qué sí debe buscar, mi hermano, el siervo del reino? ¿Qué sí debe buscar el siervo del reino? Mi hermano, usted estará de acuerdo conmigo en una cosa. Los valores del mundo, los valores del sistema en el que vivimos, que pretende que el ser humano busque su beneficio propio por sobre los demás, sin importar las consecuencias, nos llevará siempre a convertirnos en lo contrario de lo que debe ser un siervo del reino de Dios. Y vamos a ver, versículo 25. Mateo 20, 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor les da un ejemplo de cómo los gobernantes de las naciones ejercen autoridad, cómo ellos, es decir, los gobernantes, los políticos, actúan en muchas veces como amos y no como siervos, como les preguntaba en la introducción. De nuevo, bajo la óptica del Israel o de los israelitas de ese tiempo, ellos tienen en mente a los reinos de las naciones vecinas cuando piensan en el reino de los cielos. Tienen en mente la misma dinámica de gobierno, de poder y de privilegio, pero no han entendido ellos que deberán gobernar, que no deberán, gobernar, ellos deberán servir en humildad. El verbo usado por el Señor es enseñorearse. El verbo que vemos en la Reina Valera es enseñorearse, que también puede ser traducido como tener señorío
dominar, controlar, subjugar. Y es justamente el mismo verbo que vemos en 1 Pedro 5:3, cuando hablando de cómo los ancianos, es decir, los líderes y los pastores, deben apacentar la grey de Dios. Les dice que lo hagan, dice Pedro, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre ellos o sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y qué nos enseña, mis hermanos, este ejemplo que da el Señor? Nos enseña que debemos tener siempre, como se dice popularmente, los pies sobre la tierra. Lastimosamente, hay muchos que cuando llegan a tener un cargo de liderazgo, por más sencillo que este sea, se despierta en ellos un sentimiento de arrogancia y de vanagloria personal, de tal manera que produce un liderazgo basado en el despotismo y no en el amor. Hay que tener claro que aunque los líderes y pastores sí ejercen cierta autoridad, ellos mismos en sí no son autoridad. Vuelvo a repetir, aunque los líderes y los pastores sí ejercen cierta autoridad, ellos en sí mismos no son autoridad. Y me explico, tranquilo. Ellos son siervos, mis hermanos, también como nosotros, del príncipe de los pastores. Ellos son siervos también como nosotros, del gran pastor de las ovejas. Mis hermanos, ningún líder, pastor o lo que sea es dueño de la congregación. De hecho, ellos también son parte de la misma congregación y necesitan ser pastoreados por el Señor. Pedro es bastante claro cuando dice que todos debemos revestirnos de humildad y ser sumisos los unos a los otros. Quienes lideran deben guiar a la ley con paciencia, con amor y con ánimo, y quienes somos liderados debemos estar sujetos a ellos, como dice Pedro, con humildad y con amor. Todos, líderes y quienes son liderados, debemos de trabajar juntos en humildad y amor. Recordemos, como Pedro también dice, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es que, hermanos, un ministerio o una iglesia liderada por una persona déspota que ha perdido el rumbo por quien ha hecho de su servicio una plataforma de engrandecimiento personal y no de un engrandecimiento del reino de Dios y de su gloria, simplemente ese ministerio no tendrá bendición, aunque aparente ser muy fructífero. ¿Por qué? Porque Dios no estará allí, hermano. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, el siervo del reino debe en humildad servir a su Señor, trabajando en amor para con el cuerpo de Cristo, no enseñoreándose, sino teniendo cuidado de ella. Y no hablamos, mis hermanos, o no hablo solo de los pastores, hablo de quienes en algún punto de la iglesia tenemos responsabilidades para con ella. Versículos 26 y 27. Dicen: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Aquí el Señor quiere trabajar con las ideas de ellos, quiere aclararles su mente. Les muestra un contraste sobre el gobierno de las naciones que ellos tienen en la cabeza y el gobierno santo del reino de Dios. Les aclara la mente sacando esa errónea idea que tienen por grandeza y colocando la idea de grandeza propia de un siervo de Dios. Y es que, mi hermano, el siervo de Dios debe buscar la grandeza, pero no de la forma en la que la hace el mundo, sino dándose y no recibiendo. El siervo de Dios debe buscar la grandeza dándose y no recibiendo. Capítulos antes, los discípulos le habían preguntado al Señor qué iban a recibir ellos cuando el reino sea manifestado. Pero Jesús, por otro lado, les estaba hablando de entregarse a favor de otros. No, la gloria que ellos habrían de recibir no la habrían de hacer recibiendo algo, sino
dándose. El que quiera alcanzar grandeza, mi hermano, en el reino de Dios debe entregarse al servicio de los demás. La grandeza en ese reino no se consigue por la fuerza, sino desde la condición de siervo. El sentido de grandeza que Jesús les está hablando también cambiaría el concepto que ellos tenían en sus mentes. La grandeza nada tiene que ver con los puestos de honor o de privilegios. La grandeza nada tiene que ver con el señorío o el poder. La grandeza tiene que ver, mi hermano, todo con servir a otros con amor y humildad. Esa grandeza, mi hermano, es especial. Ese tipo de grandeza es sobrenatural. ¿Y por qué? Porque un servicio así solo lo puede hacer un siervo que está lleno del Espíritu Santo. Un servicio así solamente lo puede hacer un siervo que está lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, quien está al frente puede, como hemos dicho, envanecerse y caer en la soberbia, autoritarismo u orgullo. Solo el siervo lleno del Espíritu Santo, mi hermano, entiende su rol. ¿Cuál es un rol? ¿Cuál es el rol del verdadero siervo del reino de Dios? Un verdadero siervo del reino de Dios, mi hermano, entiende que su llamado no es a figurar, entiende que su llamado no es a sobresalir o dominar a los que tienen a su cargo, sino darse en servicio por ellos. El verdadero siervo del reino de Dios entiende que su rol es darse al servicio de los demás, lo que necesariamente, mi hermano, va a requerir algunas cosas. Un verdadero siervo del reino de Dios en su servicio va a requerir algunas cosas. Va a requerir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es decir, ¿qué debe tener un verdadero siervo del reino de Dios? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, mi hermano. El siervo de Dios, el siervo del reino, debe estar lejos de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las envidias. Es decir, como dice Pablo, lejos de las obras de la carne. Lastimosamente, en algún momento, seguramente usted habrá conocido casos donde los ministerios se ven afectados por todo eso. No lo digo por aquí, como dice un pastor, en algún lugar de alguna parte. No hablo de aquí. Hay una lista que hizo un teólogo y comentarista llamado William Hendrickson. Y escuchen, las personas de la siguiente lista no es completa, dice él, pero ¿no son acaso ellos verdaderamente grandes? ¿No era la fe de ellos como la de un niño, unida con el servicio de amor a los hombres, una característica de todos ellos? Escuche la lista y reflexione acerca del servicio de estos hombres. Abraham, Moisés, Josué, Samuel, Jonatán, Nehemías, el centurión elogiado, Bernabé, Esteban, Pablo, Silas, Timoteo, Epafrodito, Epafras, Lucas, Ruth, Ana, la tsunamita de la Segunda de Reyes, Abigail, la niña sierva de Naamán, María, la madre de Jesús, Elizabeth, la viuda generosa, María y Marta, Dorcas, Lidia, Priscila, Aquila, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué podemos ver en todos ellos, mis hermanos? Que ellos no tenían vanagloria o no buscaban privilegios, o no buscaban gloria suya, sino que buscaban simplemente servir al Señor en humildad y amor. La vanagloria en el servicio, mis hermanos, no tiene lugar. Cuando entendemos que nosotros servimos al Señor con dones que no son nuestros, sino que son dados por el Espíritu Santo. Dones, mis hermanos, que son capacidades especiales dadas por Dios por medio del Espíritu Santo y que deben de ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo, no para nuestro beneficio propio, según Pablo en 1 Corintios 12. Podemos hablar más acerca de los dones en otra oportunidad, pero lo que debemos tener presente es que el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos ha capacitado con dones con los que en humildad y amor debemos servir a los hermanos en la congregación. Ese es nuestro deber. Y su deber también, mi hermano, es descubrir cuál es su don y aún más ser diligentes
con el don que el Señor nos ha capacitado. Mis hermanos, nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Cristo. ¿Para qué? Para engrandecer su reino. Y para eso tenemos, mis hermanos, el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de siervo. Versículo 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mejor ejemplo de siervo, mis hermanos, que tenemos, el mejor ejemplo de siervo que tenemos es el Verbo hecho carne, que vino a dar su vida por nosotros, viles pecadores. En este último versículo, como conclusión de la lección que el Señor les brinda a ellos, les enseña también verdades teológicas sobre la salvación. En primer lugar, que dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vemos que el Señor hace una referencia al milagro de la encarnación. Usualmente podemos ver y pensar en el gran misterio de Juan 1 como un simple suceso. Yo les invito a que abran conmigo Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Dicen los versículos 1 y 2, Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, no sé ustedes, pero este hecho que narra Juan en el capítulo 1 es un hecho extraordinario. Pablo describe también muy bien a Cristo en Colosenses 1, del 15 al 17, de lectura. Él es la imagen, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo lo que fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice Pablo en Colosenses 1. Mis hermanos, aquel se encarnó, aquel Verbo de Dios se encarnó, y ese es el gran misterio y milagro de la encarnación. En Navidad, esto, mis hermanos, es lo que recordamos. En Navidad no recordamos al niño Jesús esperando regalos de los magos de Oriente. Recordamos al Señor de señores, el Verbo de Dios encarnado. Eso recordamos, mis hermanos, en Navidad. Es decir, nuestro Dios y Creador, con derecho sobre las criaturas, descendió en forma de hombre, no para sentarse en un trono y recibir gloria, de lo cual es total merecedor, sino que vino para servir. Y justamente de eso habla en segundo lugar. Habla de su servicio, habla de dar su vida en rescate por muchos. Habla de que la obra de redención fue necesaria. Para esa obra de redención fue necesaria la humillación del Santo Rey. Nuestro Señor fue humillado, insultado, injuriado, despreciado, para luego ser glorificado por el Padre para pagar los pecados de la humanidad. Yo le pido que vaya conmigo a Filipenses 2, que leímos cuando iba a cantar Emily una de las alabanzas. Filipenses 2, del 6 al 8. Mis hermanos, debemos entender bien qué significa el servicio que nuestro Señor hizo por nosotros. Filipenses 2, del 6 al 8, doy lectura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis hermanos, no hay una mejor descripción sobre el servicio del Señor. No hay una mejor descripción. Y esto lo resume todo. Mi hermano, dice Pablo resumiéndole, Cristo, el verbo de Dios, Dios mismo, no reclamó dicha gloria para esquivar la copa amarga que había de beber, sino que se despojó, es decir, se vació de toda gloria para tomar forma de siervo. Y en esa condición el Rey de Reyes se humilló a sí mismo, siendo insultado y golpeado como cualquier criminal, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y nótese, cabe aclarar, hermano, que no digo que el Señor se despojó de su naturaleza divina o que se despojó de alguno de sus atributos divinos. Eso significaría que Jesús fue un tipo de Dios rebajado. Pero como Pablo lo menciona, Jesús en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús no fue un Dios rebajado, Él fue completamente Dios y completamente hombre, y se encarnó por nosotros. Él se despojó, mi hermano, Él se vació de toda gloria, pero también de riquezas, renunciando a todo, incluso a su propia vida, por amor a los perdidos, es decir, por usted y por mí. Su sacrificio de renuncia a todo privilegio, honor, gloria y potestad, de la cual es Él el más digno de los dignos, nos da un invaluable ejemplo de lo que es ser un siervo. Jesús es nuestro ejemplo supremo de un siervo del reino. Él pudo nacer en el mejor de los palacios, pero nació humilde en un pesebre junto con animales de corral y personas sin educación. Pudo tomar el trono de cualquiera de los reyes terrenales y llenarse de lujos y de poder, pero se sentó a comer con prostitutas, con publicanos y con pecadores. Él pudo escoger a los mejores rabinos, fariseos y escribas para que le siguieran, pero fue tras pescadores y gente común. Como dice Pablo, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mis hermanos, Él también pudo escoger no ser sacrificado y pagar nuestros pecados, pero Él por amor así lo hizo. Se dio completamente por amor a nosotros. Y ese es el Evangelio, que nosotros, pecadores que le dimos la espalda a Dios, que somos dignos de muerte porque le hemos desobedecido, Él nos amó y vino. Mis hermanos, nuestro pecado es una sentencia de muerte y nuestros esfuerzos son vanos, porque nuestro perverso corazón no colabora con nosotros. Por eso Cristo, al encarnarse y despojarse de toda gloria, sufrió Él el oprobio y la cruz en nuestro beneficio. Y ese oprobio y esa cruz a nosotros nos tocaba sufrirlo. A Él le fue imputado nuestro pecado, por lo cual somos justificados si creemos en Él y solo en Él. Dice el Señor en Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Y por qué? Versículos del 9 al 11 de Filipenses 2. Filipenses 2, del 9 al 11. Dice Pablo: por lo cual, después de haberse humillado hasta lo sumo y haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Mi hermano, Cristo no estaba buscando lugares de privilegio, sino dándose en humillación por el pecador, por lo cual tuvo la exaltación que él merecía. El Padre lo glorificó porque él solamente es digno de exaltación y de alabanza. Dice Pablo en Filipenses que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo cantábamos hace un momento, ¿verdad?
Desde los ángeles, mis hermanos, y nosotros nos postraremos delante de nuestro Señor para alabarle en gloria cuando estemos en su reino. Alabaremos a nuestro Señor con cuerpos glorificados, como dice Pablo, y allí, mi hermano, no habrá más llanto y dolor. ¿Lo creen? Allí no habrá más llanto y dolor. Pero, mi amigo, yo quiero preguntarte, ¿entiendes esto? Aquel que está hoy aquí sin Cristo, o que quizás alguna vez estuvo cerca y hoy está lejos, ¿entiende lo que significa que toda rodilla se va a doblar delante del Señor? Pablo menciona que delante de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso indica que al final de los tiempos, mis hermanos, todos, nosotros los seres humanos, los ángeles y Satanás con sus demonios, doblarán sus rodillas reconociendo la victoria de Cristo. Y aquí hay una diferencia de destinos entre quienes hemos confiado hoy en Cristo y su obra expiatoria y quienes deciden darle la espalda. Quienes hemos creído por fe, de rodillas adoraremos a nuestro Señor en gloria, pero quienes no pusieron su fe en Él estarán de rodillas, no ante su Señor y Rey, sino ante su juez. Mi amigo, ¿dónde usted decide estar el día de hoy? ¿Adorándole en gloria por la eternidad o recibiendo el pago por su pecado? No espere a que sea tarde para poner su fe en Cristo, porque no sabe cuándo éste lo llamará a su presencia. Tampoco esperemos nosotros, la iglesia, en compartir el mensaje de salvación con otros. Perseveremos en la predicación. Y amigo, ya no perseveres en el pecado, más bien pon tu confianza en el Señor, para que te haga libre del pecado y la condenación. ¿Cómo concluimos, mis hermanos? Hemos visto que el siervo no debe buscar protagonismo, no debe buscar su propia gloria como la que estaban buscando Santiago y Juan. El siervo debe trabajar en humildad y amor por los demás, sin esperar absolutamente nada a cambio. Dios, que ve el corazón de todos, será el encargado de dar la recompensa por nuestro esfuerzo. El siervo tampoco debe buscar enseñorearse, sino darse. No ser arrogante, ni soberbio, ni egoísta, sino amable y colaborador. El mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor, quien siendo Dios mismo, se despojó de toda gloria para dar su vida en rescate de pecadores, de usted y de mí. ¿Cómo aplicamos? Mi hermano, busque siempre estar lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu debe ser visible en un siervo del reino de Dios. ¿Cómo podemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, lea la Escritura, pero no leerla porque sí. Medítela. Ore y busque comunión constante con Dios. Congréguese también para que pueda ejercitar los dones que Dios le ha dado. Recuerde que usted ha sido equipado con dones que debe de administrar para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No cese de aprender más y más del ejemplo de nuestro Maestro. Tengamos los pies sobre la tierra y no seamos, mis hermanos, arrogantes. Dice Pablo en Romanos 12:3, y esto veíamos ayer también con el pastor David con las damas. Dice Pablo en Romanos 12: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. También dice Pablo: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Mis hermanos, todos somos necesarios. Todos debemos de servir con humildad y con amor a los hermanos. Y mis hermanos, por último, el mayor servicio que nosotros podemos hacer a quienes están afuera es la predicación del Evangelio. No cesemos con ese servicio. No cesemos con la predicación del Evangelio, porque mi hermano, como decía también el día de ayer el pastor,
El reflejo de la sociedad es el reflejo de lo que hace también la iglesia. La sociedad y la juventud están caída y debilitada y descarriada porque la iglesia no ha hecho su trabajo. Es nuestro trabajo predicar y llevar el mensaje del reino de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana, que tú nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra y hemos aprendido lo que es ser un verdadero siervo del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nuestros corazones son sensibles, son perversos, Señor. En nuestro corazón hay concupiscencia, la cual nos lleva a pecar. Pero te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender que el servicio es para darte gloria a ti, y no como lo hacían los discípulos, Señor, buscar gloria propia. Ayúdanos a ser humildes, amables y sencillos en el servicio, Señor, a nuestros hermanos, y también ayúdanos a ser amables, humildes y sencillos para con los de afuera, para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y puedan cambiar su perverso corazón. Gracias te damos, Padre, bendícenos. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.